Se suele decir, y creo que con mucha razón, que la salud de una democracia y más aún de una sociedad es la existencia de personas organizadas en torno de asuntos de interés público, de asuntos que ya sea que representen un problema y hay que resolverlo o que representen una oportunidad y hay que abrazarla. Esas son las organizaciones de la sociedad civil, así se les denomina en, digamos, la literatura política y social de tiempos recientes. Antes se hablaba de organizaciones no gubernamentales, pero las organizaciones de la sociedad civil son el termómetro de la salud de una sociedad, uno de tantos, pero uno muy importante. De esto escribe Mario Luis Fuentes en su artículo de hoy en Excelsior: urge más sociedad civil. ¿Cómo estás, querido Mario Luis? Así es, Pascal. Algunos de los temas creo que urge que la presidenta Claudia Sheinbaum se manifieste es si tiene la voluntad su gobierno de construir más y más sociedad civil. Sin duda, durante los últimos 7 años, a raíz de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que decidió lo que llaman los teóricos una democracia directa. No hay ninguna organización intermedia. El gobierno se relacionó directamente con los individuos. Quitó el financiamiento a una enorme cantidad de organizaciones, sobre todo algunas dedicadas a la protección de mujeres violentadas, a organizaciones que protegen a niños fracturados, bajo el argumento de que no eran confiables. Bueno, ese argumento obviamente se ha manifestado como totalmente injusto, porque las organizaciones siguen apoyando a niños, a niñas, a mujeres, a personas que caminan, a todos aquellos espacios donde no llega el gobierno. Déjame hacer un paréntesis ahí, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y por qué el contribuyente tiene que financiar organizaciones de sociedad civil? Mi opinión personal, y me gustaría escuchar la tuya, es que estas organizaciones frecuentemente hacen muchas cosas que el gobierno debiera hacer y que no tiene capacidad de hacer o no tiene el conocimiento para hacerlo adecuadamente. Así es, el gobierno no puede solo. Sí. Y lo que hacen estas organizaciones es contribuir, colaborar, complementar las grietas que deja un gobierno que no abarca todo. Porque no es un tema solo del ingreso, porque no es solo un tema de hacer la denuncia, sino realmente dar cuenta de la vulnerabilidad brutal. Y esas organizaciones complementan con el esfuerzo, sobre todo de ellas, su tiempo, su trabajo, su dedicación, con recursos que deberían dar los estados para que puedan continuar. Y ahora que se ha dicho mucho de una organización americana, USAID, que contribuye con fines claros de la visión americana a muchas organizaciones, no se ha dicho que en México necesitamos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se manifieste, que nuevamente apoye a todas estas organizaciones que son los que están apoyando, cuidando a los niños y niñas que están en los atrios de las iglesias porque han caminado horas desde los Altos de Chiapas, desde los desastres naturales de Acapulco. Y lo que vemos es un silencio enorme. Y como bien lo dices, no puede haber democracia si no hay una sociedad civil fuerte, robusta, que acompañe en todas las tareas. Por eso creo que uno de los temas que debemos seguir poniendo en la mesa es que se necesita una sociedad civil para complementar, apoyar lo que no puede hacer el gobierno. Se ha dicho mucho esta frase, pero es real. El gobierno no puede solo, pero tampoco la sociedad civil puede sin el apoyo del gobierno. Y en ese sentido, lo que hace el artículo de hoy en Excelsior es hacer un señalamiento y un reclamo, una exigencia. Necesitamos más sociedad civil. ¿Está desmovilizada la sociedad en torno de la creación de estas instancias intermedias? Yo diría que, como siempre, las organizaciones de la sociedad civil y sus líderes están abrumados el día a día. Conseguir los alimentos para poder darle de comer a los niños que tienen bajo su resguardo, conseguir realmente los apoyos para que llegue algo de medicinas. Es muy difícil que una organización tenga capacidades para gestionar y para también atender. Lo hacen, pero sin duda el impacto del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el enorme retraimiento de los apoyos que tenían los gobiernos durante siglos, o sea, los últimos 50 años, para no hablar de siglos, ha hecho que muchas organizaciones desaparezcan o están realmente en los márgenes. Entonces, si hay una movilización, CEMEFI por delante está haciendo una serie de foros continuamente, hay un reclamo en muchos medios, etcétera, pero no logramos. Y no logramos no solo que el gobierno federal, el legislativo, los senadores, los diputados, las alcaldías, los concejales, hagan realmente de esto una causa para que se busque complemento, coordinación y apoyo.
¿Qué puede pasar en este país si seguimos demorando el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, si el gobierno sigue proclamando que todo lo hace de manera directa, que no hacen falta este tipo de organizaciones? ¿Hacia dónde vamos? Hacia más dolor, hacia más tristeza, más abandono. Hay que recordar, 1.200 o 1.500 pesos mensuales no sacan nadie de una situación de enorme, digamos, desesperación, de enorme sensación de abandono e incertidumbre. Lo que estamos viendo es incertidumbre, enorme preocupación por el día a día. Los apoyos económicos, incluso materiales, son insuficientes, porque necesitamos es apoyo psicológico, apoyo de trabajo social, apoyo de médicos, apoyo de gente que acompañe estas carencias. Lo que vamos a ver y estamos viendo es más dolor, más tristeza, más soledad, más abandono y mucha arrogancia por parte del gobierno. Voy a leer el párrafo con el que finalizas el artículo. Tu artículo Urge más sociedad civil, hoy en Excelsior. Si algo nos ha enseñado la historia, es que los periodos de repliegue de la sociedad civil nunca han traído consigo más justicia, más equidad o más democracia. Por el contrario, han sido la antesala de regímenes cada vez más cerrados, donde la atomización de los individuos no es sino el preludio de formas de sometimiento que no pueden admitirse una vez más. Pues ahí está Mario Luis Fuentes. Invito a que te lea nuestra audiencia y muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias por el espacio, Pascal, como siempre. Gracias. Ahí está Mario Luis Fuentes.